Dios te bendiga, ¿cómo están? Quiero presentarle mi nuevo dibujo que yo dibujé en una cartulina de cartón. Pude dibujar esto. La cruz de Cristo. Aquí tengo las nubes. Aquí tengo que en la parte de arriba dice salvo por gracia. Aquí está. ¿Lo leen? Salvos por gracia. ¿Ok? Y aquí vemos la tierra que está pintada de dos colores, un verde, como un verdecito y un majón. El verdecito es la grama, el majón viene siendo la tierra. Aquí vemos unas montañas. En estas montañas vemos aquí que yo dibujé aquí sepultura, escribí la palabra sepultura, y aquí vemos también una entrada en forma como de una piedra. Aquí puse la palabra piedra, indicando que aquí estaba la sepultura de Cristo, aquí adentro, sepultura. Entonces toda esta sepultura está como entre una roca, pero que lo cubre hierba, monte, lo cubre monte también. Y aquí observamos la resurrección. Y aquí vemos la entrada, la puerta donde estaba la tumba de Jesús. Aquí yo escribí salvación. Aquí pinté, pude pintar aquí dentro de la tumba amarillo, indicando como una luz, la luz de Cristo que resplandece cuando Él se levantó. Pues pude pintarlo de color amarillito como una luz que alumbra. Y más adelante, más arribita, aquí dibujé gente que representa a la iglesia. Representa la iglesia alabando a Dios. Y también, como dice Hechos, capítulo 13, ¿verdad? Que todos alababan a Dios, mientras todos fueron, pues, salvos, lo que fueron salvos, que les voy a escribir el texto bíblico. Aquí vemos la gente en un monte, en el monte, alabando a Dios por la resurrección. Por causa de la resurrección de Cristo, aquí yo dibujé la iglesia, con las manos hacia arriba. ¿Lo ven? Las manos hacia arriba, así hacia arriba, alabando a Dios, glorificando a Dios. Aquí vemos la cruz, que la pinté de color marrón, como si fuera un madero. Aquí vemos las nubes en el cielo, las nubes en el cielo. Y como yo le dije, salvo por gracia. Ok, esto yo lo hice hace como 2 o 3 días atrás. Lo hice 2 o 3 días atrás. No es que yo sea un dibujante. Yo no soy dibujante ni pintor, pero se me ocurrió la idea. Es todo este dibujo que yo hice, que me tomé casi un día completo. Casi un día completo en dibujar. Este dibujo tiene un significado bíblico. El significado bíblico de este dibujo viene siendo lo siguiente. Aquí yo tengo los pinceles donde yo estaba pues dibujando pues pero vamos a ir al significado bíblico
del por qué yo hice este dibujo en esta cartulina. Número 1. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Romanos 6, 4 habla. Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él. Aquí, en la sepultura, fuimos sepultados. Aquí. ¿Y qué fue lo que fue sepultado? El viejo hombre. El viejo hombre pecador fue sepultado para cuando Cristo resucite, para cuando Cristo resucite, aquí, cuando Cristo resucite, significa que todo aquel que creyó en Cristo resucita para salvación, para que tengamos la vida de Cristo y seamos justificados. ¿Ok? Libres del poder del pecado. Aquí, Cristo condena el pecado y también condena el viejo hombre. ¿Ok? El viejo hombre para Dios, para Cristo, el viejo hombre murió. Y aquí, cuando Cristo resucita, aquí, los que han creído en Cristo por la fe, en el Evangelio de la Gracia, pues entonces aquí resucitamos con Cristo. Cristo resucita y tú y yo, los que hemos creído en Cristo, hemos resucitado con Cristo, juntamente con Cristo, y nosotros tenemos la vida de Cristo. La vida de Cristo en nosotros, cuando hemos creído en la resurrección de Cristo. ¿Ok? Si hay muerte, sepultura, la muerte significa que Cristo condenó el poder del pecado. La muerte de Cristo significa que Cristo condenó el poder del pecado y la muerte, que tiene que ver con la condenación de nuestra alma. Y también la sepultura de Cristo también, la sepultura también significa que el viejo hombre fue sepultado y aquí cuando Cristo resucita, aquí, significa que de nosotros nace un hombre nuevo. De ti nace una nueva criatura con un nuevo historial ya. Ya el viejo historial tuyo ya desapareció. El viejo hombre desapareció porque cuando Cristo resucitó, nace de ti misma, de ti mismo nace una nueva criatura. Y es como Pablo dice en Gálatas 2:20. No vivo yo, Cristo vive en mí. Ok. La cruz significa la crucificación. En la crucificación de Cristo, Cristo dejó crucificado tus pecados en la cruz. Cristo dejó crucificado el viejo hombre también, cuando Cristo fue crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, ¿verdad? Fue crucificado, Cristo crucificó el viejo hombre, entonces el viejo hombre tampoco existe, porque existe un nuevo hombre cuando Cristo nace. Entonces, nuestras enfermedades y las maldiciones fueron sepultados con Cristo también. Todo cayó en la cruz de Cristo. Las enfermedades tuyas y las maldiciones, todo cayeron en la cruz de Cristo. Cristo la recibió completamente. Entonces, todo esto tiene un significado bíblicamente. Es Romanos 6:4 en adelante, que es el bautismo de la muerte de Cristo. No es el bautismo de agua, no. El bautismo de la muerte de Cristo es el bautismo perfecto, porque el bautismo de agua fue una sombra, un adelanto
a lo que viene el verdadero bautismo, que es este, que tiene que ver con con la cruz de Cristo, con la obra salvífica que Cristo realizó. Este es el verdadero bautismo que nos salva y nos libera. ¿Ok? Entonces hay algo más que representa este dibujo que yo hice. Algo más. Y es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pablo el apóstol dice: porque Cristo no me mandó a mí bautizar, sino a proclamar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no se haga vano o vana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que Cristo realmente no lo mandó a bautizar, sino a proclamar la cruz. Porque aquí en la cruz está el evangelio. Está el evangelio. Pablo le llama al evangelio la cruz de Cristo. La cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, le llama esto evangelio. Para Pablo esto es evangelio, ¿ok? Cuando Pablo dice más adelante, para que la cruz de Cristo no se haga vana. ¿Qué significa eso? Para que la cruz de Cristo no se haga vana. La cruz de Cristo se hace vana. La palabra vana significa sin valor, que no tiene valor ninguno, no tiene ningún valor. Pues entonces, si la palabra vana significa que no tiene valor ninguno, significa que Pablo entendió que el bautismo de agua es una sombra, un adelanto, ¿verdad? Hasta que llegue el verdadero bautismo, que nos perdona nuestros pecados, nos limpia, nos restaura, nos da una nueva vida, nos da salvación permanentemente. Este es el verdadero bautismo. Y Pablo, cuando usa vana, la palabra vana aquí quiere decir que cuando el bautismo de agua se sigue practicando, hacemos vana la obra salvífica de Cristo. Cuando el bautismo de agua se sigue practicando luego que Cristo realiza su sacrificio de la cruz y de su resurrección, cuando se continúa practicando el bautismo de agua, hacemos vana o hacemos nulo. Otra palabra para vana es nulo. Es como si fuera anular, quitar, desarraigar, quitar, desaparecer la obra de Cristo. Por eso Pablo entonces, para que la cruz de Cristo no se haga vana, Pablo dice, no me mandó Cristo a bautizar en agua. Aquí Pablo habla de bautizar en agua. Bautizar en agua. ¿Y para qué Dios le dijo a Pablo que Dios no lo mandó a bautizar en agua? Porque ya llegó el verdadero bautismo, que salva, perdona al hombre sus pecados y le da salvación y vida eterna y lo hace una nueva criatura para siempre mediante la fe. ¿Fe en qué? ¿En qué? ¿En el bautismo de agua? No, fe en la cruz. Fe en la sangre derramada de Cristo, en la obra salvífica. También este dibujo que yo hice, que yo pinté, también tiene otro significado y es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20, Pablo dice, porque con Cristo fui crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora vivo en el cuerpo, dice Pablo. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora en el versículo 21, dice Pablo, no rechazo la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por
porque si la justicia fuera por medio de la ley, en vano murió Cristo. Pablo le llama a la cruz la gracia. Esto es gracia, porque esto es lo que el sacrificio de Cristo, este sacrificio es lo que le da vida al pecador, salvación y perdón de pecado permanente. Este sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y Pablo dice que no rechazo la gracia. ¿Por qué? Porque Pablo le llama a la cruz de Cristo lo que es el Evangelio. Y Pablo entonces habla en Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Pablo le llama al Evangelio, le llama la gracia. ¿Y por qué le llama la gracia? Por Pablo dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, para dar testimonio. ¿De qué hay que dar testimonio? De ti misma, de ti mismo, de tus logros, de tus esfuerzos, los esfuerzos que tú haces de ayunar y hacer muchas obras para ser salvo. No. Pablo dice en Hechos 20, 24, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia. ¿Y por qué Pablo le llama gracia al Evangelio? Porque el Evangelio se llama la gracia. Observa cómo dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. El Evangelio de, y después, ¿qué dice después de? ¿Qué dice después de la palabra de? La gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el Evangelio. ¿Cómo se llama la gracia? El Evangelio. ¿Y cómo se llama el Evangelio? La gracia. ¿Ve? La gracia es el Evangelio de Cristo, que tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. Se llama Evangelio de la gracia. ¿Cómo se llama el Evangelio? Pues se llama el Evangelio de la gracia. Y gracia significa algo que Cristo hizo y que tú no hiciste para salvarte. Lo hizo Cristo en la cruz. ¿Ok? Ok. Pues entonces, aquí, cuando volvemos aquí a Gálatas 2:20, Pablo entonces está diciendo, no rechazo la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, ¿qué es la justicia? Hay dos justicias. La justicia que obra por la fe, que tiene que ver con la cruz, creer en Cristo, que tiene que ver con creer en lo que Cristo hizo aquí en la cruz, y la justicia que obra por la ley y las obras, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, la ley y las obras. Pues Pablo dice que si la justicia, que tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, con la salvación y vida eterna y perdón de pecado, eso tiene que ver con la justicia. Si la justicia o la salvación fuera por la ley, Pablo termina aquí diciendo, en vano murió Cristo. Dice aquí, entonces Cristo murió en vano. No vale la pena. No vale la pena, porque Pablo entiende que la justicia para salvación tiene que ser con la cruz. No es bajo las obras de la ley en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, por último, no podemos olvidar lo que Pablo habla en Romanos 8, 1 y 2. Dice Pablo Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? Esta. La ley del Espíritu de vida es la cruz. La ley del Espíritu de vida. Espíritu habla de Cristo. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Entonces aquí está la ley que nosotros tenemos que seguir en la fe en Cristo, creyendo en que Cristo nos perdonó nuestros pecados. Esa es la ley del Espíritu de vida. Creer que aquí en la cruz es donde Cristo afectúa y ejerce la salvación. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De qué te ha librado la ley del Espíritu de vida? Te ha librado de la ley del poder de pecado. Te ha librado de la ley del poder de pecado. ¿Y cuál es la ley del poder de pecado? La ley del poder de pecado es la ley que condena.
Es la ley cuando la cruz no ha llegado. Cuando la cruz de Cristo no ha llegado para salvar al pecador, cuando el evangelio no ha llegado para salvar al pecador, esa es la ley del pecado. ¿Y qué hace la ley del pecado? Condena al pecador. Condena al hombre porque todavía no ha llegado el evangelio de la cruz de Cristo. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley para nosotros creer que Cristo nos salvó aquí, cuando llega Cristo en su evangelio. Y nos ha librado, la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del poder del pecado y de la muerte, que tiene que ver con la condenación. Con la condenación y con la ira de Dios. ¿Ok? Dice Pablo en el libro de Romanos 4, Romanos 6. Bueno, vamos a buscarlo aquí, que es Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 6. Vamos a leerlo. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, estando muertos a lo que nos tenía sujetos. ¿Qué era lo que nos tenía sujetos? La ley del pecado. La ley del pecado y la muerte nos tenía sujetos. Para que desde ahora andemos en nueva vida, en el espíritu, y no en la letra que tiene que ver con la ley. ¿Ok? Entonces aquí mismito, Romanos 7, 4, Pablo dice en Romanos 7, 4, ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley. Eso tiene que ver con la ley en el Antiguo Testamento. No es la ley del Espíritu de vida, es la ley del Antiguo Testamento. Dice, están muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque aquí en la cruz es cuando nace el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia se desarrolla y Cristo hace la iglesia cuando Cristo muere y resucita. Una vez Cristo muere y resucita, viene y se desarrolla y nace y se levanta la iglesia. Ahí viene el tiempo de la iglesia, que Pablo le llama el cuerpo de Cristo, la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice Pablo, ahora pues, hermanos míos, también ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean del otro. ¿Qué significa del otro? Cristo. Ya no eres de la ley en el Antiguo Testamento, ya somos de la ley de Cristo. Ya tú estás bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos da la vida y la salvación y el perdón de pecado. Que Pablo le llama esto el verdadero bautismo. ¿Ok? Entonces Pablo dice, mediante la ley del Cristo, para que seas de otro, de aquel que resucitó. De aquel que resucitó, ¿ves? De aquel que resucitó entre los muertos, para que produzcan fruto para Dios. Para que produzcan fruto para Dios. Este es mi dibujo que yo hice y es posible que en la semana próxima, si Dios me lo permita, haga otro dibujito más, ¿ok? ¿Ok? Gloria a Dios. Lo más que me gusta es esto, la iglesia. La iglesia aquí levantando las manos en este monte aquí, dando gloria a Dios, glorificando a Cristo. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Bien, amado, Dios te bendiga. Los vemos en el próximo mensaje, ¿ok? Dios te bendiga.